Buenas. Hace un tiempo, antes de crear Locunoya, en el recopilatorio del desdoblamiento del tiempo, que es mi canal para recopilar las entrevistas y conferencias que da Jean-Pierre Garnier Mallet, publiqué un vídeo mío en el que hablé de Régis Dutheil, un físico francés que habló de cosas prácticamente idénticas a las que dice Garnier Mallet. Enseguida lo verás y escucharás. En esa ocasión, en realidad, publiqué 3 vídeos sobre este autor, Dutheil, y de hecho fui el primero en hacerlo por este medio y para la comunidad hispanohablante. 2 de los vídeos que hice fueron de exposición de la obra de Dutheil y poniéndolo en contraste, en paralelo, con lo que dice y explica Garnier Mallet, el autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. El mismo Garnier Mallet, en una ocasión registrada, se refirió a Dutheil con palabras de reconocimiento científico. Y aquel otro vídeo que hice en esa ocasión, un vídeo que fue más corto, fue un comentario aclaratorio que intercalé entre esos otros 2 vídeos más largos de explicación sobre la obra de Dutheil. Bien, hace unas semanas decidí reeditar esos materiales en mi tiempo libre, pulirlos y juntarlos en un solo vídeo que ahora vas a ver. Ha sido un trabajo largo y exigente, pero para mí, en lo personal, muy satisfactorio. Y espero que para ti también sea de agrado, de interés y quizás de buen provecho, de conocimiento. Lo que dice Dutheil, ya muerto hace unos años, es un conocimiento esencial sobre nosotros, sobre quiénes somos. Somos seres de conciencia. Venimos de la misma conciencia. Metanoite. Garnier Mallet, en su exposición y justificación de su teoría del desdoblamiento del tiempo, ha mencionado a muchos científicos de renombre. Por ejemplo, a Benjamin Libet, a Paul Langevin, a Poincaré, Einstein, etcétera, etcétera. Algunos de esos científicos que ha mencionado Garnier Mallet en su discurso tienen más o menos relevancia dentro de su teoría del desdoblamiento del tiempo. Relevancia por haber aportado informaciones directas sobre el funcionamiento del mecanismo del tiempo, sobre la intuición, sobre la influencia que ejerce la conciencia sobre la materia, también sobre la existencia de ese otro yo o conciencia superior que está en otro tiempo, etc. Esto es una realidad. Muchos grandes científicos han logrado lo que han logrado, han obtenido las conclusiones que han obtenido gracias a un esfuerzo y un trabajo previo y a unos caminos trazados por otras personas. Y esto ocurre pues en todos los dominios del saber, también en la literatura, etcétera, etcétera. Siempre hay gente que ha venido antes a este mundo y con su labor han marcado allí unas bases para artistas, para científicos posteriores, ¿de acuerdo? En mi estudio personal sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo y sobre el discurso de Garnier Mallet, he buscado a otros autores que confirmaran lo que él dice, y encontré a uno, a Régis Dutheil. Y de esto voy a hablarles. Voy a poner en relación a este señor, Régis Dutheil, y su obra con Garnier Mallet, y ustedes verán una serie de paralelismos. Garnier Mallet habló una vez de Régis Dutheil y lo hizo muy brevemente y por casualidad, en un programa de Fréquence Évasion, que es una emisora de radio francesa. En esa entrevista se le entrevistó acerca de los viajes astrales, fenómeno al cual Garnier Mallet llama simplemente decorporación. Al inicio de la entrevista, Garnier Mallet explica la realidad del cuerpo energético, que fue redescubierto por los estadounidenses en sus experimentos de aviación. Garnier Mallet dice que el cuerpo energético que todos tenemos es capaz de partir a velocidades superiores a la de la luz para ir a buscar información en otro espacio-tiempo. En este punto, el periodista le interrumpe y dice oportunamente: «Esto es como lo que nos explica Régis Dutheil finalmente», a lo cual Garnier Mallet dice inmediatamente, cito: «Sí, hay relación con lo de Régis Dutheil. Él habla de cosas complementarias en relación a las que nosotros encontramos después». Hagamos una pequeña observación a lo que dijo Garnier Mallet sobre Régis Dutheil. Dijo que es materia complementaria.
o sea, algo que completa o, si tomamos el diccionario, algo que perfecciona algo. Pero bueno, en todo caso, podemos decir que lo que expone Régis Dutheil es muy cercano a lo que expone Garnier Mallet. Vamos a verlo. Bien, Régis Dutheil fue un personaje académico, un físico, como Garnier Mallet. Fue profesor de la Universidad de Poitiers y todavía a principios de los años 90 tenía plaza allí. Encontré un boletín de la administración francesa en el cual aparece Dutheil como profesor sin cátedra, por esas fechas de 1993. En esa época yo creo que Dutheil ya debía ser relativamente mayor y a punto de retirarse. Por cierto que aquí debemos decir que Garnier Mallet también se formó en esa misma Universidad de Poitiers, tal como aparece en su breve biografía en la página web de Garnier Mallet. Por lo tanto, Garnier Mallet tenía que conocer más o menos a Dutheil. Vamos a ver ahora otro paralelismo biográfico. Dutheil publicó 2 libros de divulgación para el gran público, a principios de los años 90. El primero, titulado El hombre superluminoso, y el segundo, La medicina superluminosa. El segundo libro es consecuencia directa del primero. Marca las bases del pensamiento y de la investigación o recopilación científica de Régis Dutheil. Ya diré más adelante de qué tratan. Yo me aventuro a decir que Dutheil los publicó cuando prácticamente él ya había terminado su carrera como docente e investigador en activo. Pues bien, dicho de otro modo, Dutheil no tendría casi nada que perder si publicaba un par de ensayos en los cuales se atreve a decir que hay velocidades superiores a las de la luz y que la conciencia es capaz de alcanzarlas, nuestra conciencia, y que con esas velocidades, llamadas superlumínicas, la conciencia llega a un espacio-tiempo donde la noción convencional del tiempo se esfuma. Y también dice que para la conciencia hay vida después de la muerte, etc. Por cierto, ¿no le suena todo esto a lo que dice Garnier Mallet? Por muy breve que yo lo haya dicho, esto de velocidades superiores a las de la luz, conciencia superluminosa y vida después de la muerte, esto lo cuenta Dutheil muy bien en su libro El hombre superluminoso, que fue publicado en 1991. Garnier Mallet publicó su primer libro de divulgación, Cambia tu futuro, por las aperturas temporales, en 2006. Esa fue su primera edición en francés. Quería añadir algo más sobre el currículo o biografía de Régis Dutheil con una información que aparece en la contraportada de su primer libro, El hombre superluminoso. Aparece que Régis Dutheil es profesor de física, lo era, y de biofísica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Poitiers. Era también un agregado de medicina de la sección de física. Después de esa fecha de 1973, pues se dedicó a la investigación de la física fundamental y publicó sobre la iniciación a la física relativista. Posteriormente, en 1989, también publicó otro trabajo de física titulado Teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. También fue miembro de la Sociedad Real de Ciencias de Lieja. Además, fue miembro de la Fundación Louis de Broglie, que es una fundación francesa dedicada a la investigación en el campo de la física. Bien, con todo esto vemos ese perfil potente, importante, destacable en el campo de la física y de la medicina de Régis Dutheil. Y con ello, sin duda, llama la atención e invita a leer la obra de Régis Dutheil. Había también que señalar aquí que ambos libros, El hombre superluminoso y La medicina superluminosa, van firmados, como se ve en la portada, con 2 nombres, el propio de Régis Dutheil y el de Brigitte Dutheil, quien es su hija. En todo caso, para mí, es razonable creer que Garnier Mallet conoció en su momento el libro de Dutheil, El hombre superluminoso, y también, seguramente, en este caso, el segundo libro de Dutheil, La medicina superluminosa. Yo me pregunto si la obra de Dutheil significó
alguna influencia o motivación acerca del tiempo de Garnier-Mallet. ¿Quién sabe? Aquí debo decir que en la teoría del desdoblamiento del tiempo de Garnier-Mallet, que parte de un estudio riguroso, científico y que está indexado, que se puede encontrar en instituciones científicas de renombre, Garnier-Mallet añade un componente que se reduce a esto, lo que él llama un principio vital. Sí que Régis Dutheil tiene, en su segundo libro, llamado La medicina superluminosa, evidentemente solo por el título da una indicación a un aspecto, digamos, terapéutico o higiénico, si se quiere decir así, para ayudar a las personas. Pero bueno, Régis Dutheil lleva este asunto desde un carril o un camino más enfocado a la medicina convencional, pero aportando ese componente nuevo del ser humano poseedor de, como lo llama Garnier-Mallet, un cuerpo energético, pero para Régis Dutheil es la conciencia que interviene en todo proceso de sanación. Cuando la conciencia, cuando el alma está desajustada, está perturbada, esa perturbación se plasma o se transmite al cuerpo grueso. Me faltaba añadir otro paralelismo entre Garnier-Mallet y Régis Dutheil: haber publicado sus respectivas obras de divulgación para el gran público en una etapa de sus vidas en las cuales, bueno, prácticamente ya estaban retirados o jubilados, si quiere llamarse así, de sus labores profesionales. Ambos publicaron en esas fechas de madurez personal, pues bueno, sabiendo, esto es mi interpretación personal, sabiendo que no tenían nada que perder, que ya lo habían hecho todo en su vida, por decir así, ¿no? Y entonces podían arriesgarse sin miedo a publicar cosas que, sobre todo aquí en Europa, son consideradas esotéricas, pseudociencia, acerca de la conciencia, bueno, más bien acerca del alma y de otros mundos, etcétera, etcétera. Espero que se haya comprendido este paralelismo, creo que sí. Bien, ahora sí, vamos a meternos dentro de ese primer libro de Régis Dutheil, El hombre superluminoso. Bien, este libro es una especie de ensayo. Su hipótesis es la siguiente. Tal como aparece en el libro, voy a reproducirla. Dice Régis Dutheil: existe un segundo universo complementario y simétrico al nuestro, en el que las velocidades son siempre superiores a las de la luz. En ese universo ya no existe nuestra noción del tiempo, puesto que es posible desplazarse de forma instantánea al pasado, al presente o al futuro. Este universo, que él llama espacio-tiempo superluminoso, está formado únicamente por informaciones y conciencia. Todas las informaciones, pasado, presente y futuro, y la conciencia de toda la humanidad. Es una hipótesis que recupera las intuiciones de algunos filósofos de la antigüedad y que cambia por completo las nociones incluso de nacimiento y de muerte. Bueno, remarquemos esas palabras clave: universo complementario al nuestro, velocidades superiores a las de la luz, pasado, presente y futuro al mismo tiempo, conciencia total. De hecho, Dutheil nos dice que su propósito en su libro es hablarnos sobre la conciencia, pues esta es la cosa más relevante e importante en nosotros, seres humanos. Dutheil entonces hace un recorrido filosófico y científico, algo parecido a lo que hace Garnier-Mallet en su propio libro Cambia tu futuro por las aperturas temporales. La diferencia entre ambos libros es que Garnier-Mallet ofrece una teoría sin hipótesis, es decir, su teoría del desdoblamiento del tiempo no es hipótesis sino certeza científica, que él justifica y que remite a varias referencias científicas y especialmente a sus trabajos académicos, validados ante tribunal académico. Por su parte, Dutheil, como ya indica claramente en su libro, presenta una hipótesis, aunque es una hipótesis bien fundamentada y también acompañada de sus oportunas referencias científicas. Dutheil también empieza hablando de los griegos, primero con el filósofo Demócrito, uno de los llamados filósofos atomistas. El atomismo dice, básicamente, que todo se compone de átomos, o sea, el átomo es lo más pequeño de la materia, y los átomos, para los griegos, eran cosas eternas, pero
que se combinaban una y otra vez y daban lugar a cambios en las cosas. El alma o conciencia también estaría formada por átomos, aunque sería un tipo de átomo especial, muy especial por decir así. La conciencia o el alma tiene una existencia real y su composición es también atómica, pero, como hemos dicho, unos átomos más sutiles, de otro tipo. O sea, que el alma, podemos concluir, es también atómica. Para remarcar aquí otra vez la naturaleza científica del perfil de Régis Dutheil como profesor universitario de física e investigador, debemos decir que él mismo trabajó con un colega, un tal J.P. Vigier, supongo que es francés, en un modelo de electrón, una partícula física, que supuestamente tendría dos caras, un exterior subluminoso y un interior superluminoso. El cálculo físico-matemático que hizo Dutheil le demostró que se puede pasar sin discontinuidad de la cara externa de ese electrón a la cara interna, de lo subluminoso a lo superluminoso. Tomen este electrón, pues, como un universo complementario, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado exponiendo en todo momento. Todos estos fenómenos se producen, hablando del electrón todavía, por supuesto a nivel microscópico, y no nos podemos dar cuenta de ello en nuestra vida diaria, y esto a nivel del estudio científico pues muestra el origen de esas curiosas paradojas que se presentan a escala cuántica, de lo muy pequeño. Total, que decir un electrón que tiene una parte subluminosa y otra superluminosa, prácticamente para nosotros los mortales ordinarios no aporta mucho si no somos científicos. Sin embargo, el meollo de la cuestión es este. Un electrón, como he dicho, es un universo en sí mismo y es un reflejo, es un indicio de algo más grande, de un universo entero, gigantesco. Y como dice esa máxima esotérica, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Ambos universos están conectados y en relación, y por consiguiente, ambas conciencias, tenemos dos partes, están bilocalizadas, están en relación por medio de dos espacio-tiempos diferentes. Yo en relación con mi doble, siguiendo Garnier-Mallet, o yo como conciencia inferior en relación con yo mismo en calidad de conciencia superior, en términos de Dutheil. Digamos más sobre la importancia de un solo electrón. No hay que subestimarlo, es un reflejo del universo, y tal como dice Dutheil, la descripción de universo que él propone coincide con la que ya dio el mismo Leibniz. Leibniz dice que cada una de las parcelas del universo, sea animada o inanimada, desde un animal a una piedra y, por supuesto, un ser humano, dispone cada una de una porción de conciencia más o menos desarrollada, más o menos vívida, puesto que cada electrón, cada partícula, posee una parte superluminosa, esto en términos de Dutheil, es decir, que posee una porción de información y de esa conciencia total. Vale, vamos a tomar una cita de Dutheil para ver esto en conjunto y de manera más sintética. Dice así, Dutheil, lo cito: necesitamos imaginarnos una entidad que disponga de dos tiempos, un tiempo vivido o tiempo propio que no pasa y que le permite instantáneamente estar en todos los puntos de su existencia, donde ya no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, y un tiempo cinemático y complementario al servicio de la evolución. Cierro la citación. Una entidad, allí donde lo ha dicho Dutheil, es alguien, un sujeto muy singular. Podemos poner como entidad a Dios. Y ese tiempo cinemático complementario de evolución, pues somos los seres humanos terrestres, terrícolas, evolucionando aquí en la Tierra o tal vez en otros planetas, lo cual es probabilísticamente posible. En esa mención y recorrido por el mundo griego, habla de Platón. Como filósofo distingue el cuerpo y el alma. El cuerpo está hecho de una sustancia material y divisible, y el alma está hecha de una sustancia inmaterial, indivisible y eterna, o sea, que el alma es inmortal. Aquí debemos decir sobre Garnier-Mallet que Platón es un personaje imprescindible porque define con precisión la ley del desdoblamiento del tiempo. Dutheil hace referencia a otros filósofos posteriores a Platón. Concluye diciendo que la ciencia física y la antropología tiene que considerar el alma y la conciencia como una cosa que existe y que está compuesta de materia, aunque, como hemos dicho, la materia del alma o de la conciencia no es como la materia ordinaria del cuerpo.
En este punto sería la conclusión del capítulo primero del hombre superluminoso. Bien, después Régis Dutheil menciona una serie de grandes científicos, por ejemplo a Max Planck, personajes de la física cuántica, quien inventó esa palabra cuanta para definir ese intercambio de energía de manera discontinua, etc. También nombra a Paul Langevin, otro científico importante, también muy mencionado por Garnier Mallet en esa paradoja de los gemelos de Langevin, etc. También nombra, por supuesto, a Einstein, sobre todo para remarcar ese postulado de la velocidad de la luz y también especialmente sobre esa naturaleza de la luz, que es a la vez corpuscular y ondulatoria, es decir, la luz tiene un doble aspecto, o también podemos decir que la realidad entera se compone de un doble aspecto. Garnier Mallet explica que somos cuerpo grueso y a la vez tenemos un cuerpo ondulatorio superpuesto a este cuerpo grueso. Si quieren, pueden llamarlo alma o conciencia. Este cuerpo energético o alma es capaz de desplazarse a velocidad increíble. Cito ahora a Dutheil en esa conclusión de Einstein sobre la luz. Dice así: el tiempo y el espacio no son absolutos, y he aquí ahora que la realidad es doble, cambiante, evanescente, a merced de las circunstancias. ¿Podría un poeta haberlo dicho mejor? Dutheil continúa hablando de esas experiencias de laboratorio en el marco de la ciencia, donde existe la necesidad de interacción entre objeto observado y el observador. O sea, un científico, en calidad de sujeto pensante o ser consciente, con su acción de atención, determina el estado real o la posición de un objeto minúsculo, un objeto cuántico. Dutheil dice al respecto que muchos teóricos de la mecánica cuántica admiten que la conciencia, o el alma si se quiere, interactúa y participa en las mediciones hechas en laboratorios, ¿no? A nivel muy pequeño, a nivel de la microfísica. Sin embargo, no pueden concretar lo que es la conciencia. Aquí Dutheil dice que no se puede dejar de lado la conciencia ni siquiera en el campo de la física. Dutheil dice que en la escala macro, de lo grande quiero decir, de los objetos grandes, se ve cómo la causa va antes que el efecto. Es decir, si yo cojo un huevo y lo tiro, pues la causa es que lo suelto y el huevo al impactar contra el suelo pues se rompe, ¿no? Eso es lo que concierne a la física newtoniana, al modelo clásico, antiguo, ¿no? Lo que ocurre es que a nivel micro, a nivel de lo pequeño, de lo muy pequeño, ocurre lo inverso. La causa es a veces posterior al efecto. El efecto va primero. Podríamos decir también que el futuro va primero. Y en este asunto Dutheil menciona, un tipo de materia que es el antielectrón o electrón negativo. Es una partícula que remonta el curso del tiempo, es decir, que va, atención, del futuro al pasado. Dutheil, en este discurso científico que seguramente les está aburriendo, tal vez no, pero es importante y obligatorio comunicarlo, menciona a otro científico notable, muy referido también por Garnier Mallet, que es el físico Alain Aspect, otro francés, el cual hizo una serie de experimentos sobre la luz, midiendo la polarización de la luz a nivel cuántico, a nivel microscópico. Observó dos fotones, que son dos células de luz, y se vio que ambas muestran un comportamiento como si nunca se hubieran separado. Es decir, como si uno de los dos fotones hubiera enviado al otro una señal a una velocidad superior a la de la luz, para informarle de ese efecto de polarización. Atención, ¿qué es lo más relevante de todo esto? Pues es esto. Se pueden alcanzar velocidades superiores a las de la luz. Se ha demostrado científicamente. Se ha demostrado que dos partículas o dos objetos pueden comunicarse a tal velocidad. Se ha visto con esos fotones. Entonces aquí podemos hacer hincapié en aquello de Garnier Mallet, que dice que nosotros, en calidad de seres humanos, somos al fin y al cabo un saco de partículas con un doble aspecto: corpuscular, es decir, el cuerpo grueso,
y también un aspecto ondulatorio de cuerpo energético que puede desplazarse, viajar a velocidad increíble. Lo que ocurre, lo dice tanto Dutheil como Garnier-Mallet, es que ante estas evidencias, no obstante, algunos físicos o científicos no las admiten y buscan otras explicaciones que llevan a más problemáticas y no a una solución teórica con la que ya se cuenta. Bien, siguiendo con la reseña del libro de Dutheil, nos dice, como seres humanos y seres orgánicos, a pesar de vivir nuestros cuerpos en cierto desorden, el orden se restablece. Pongamos un ejemplo. Nos hacemos un corte. ¿Qué ocurre? Nuestras células trabajan para nosotros. Ponen orden donde hay desorden. Hay una cicatrización. Nuestros glóbulos blancos actúan contra los microbios. ¿De acuerdo? Es lo que hay. A pesar de que existe lo que se llama en física la entropía, ¿no? La tendencia hacia el desorden y un mayor desorden, lo cierto es que también existe ese intento, y a menudo efectivo, ¿no?, de restablecer el orden. Pero claro, somos al fin y al cabo seres mortales. Sin embargo, en la naturaleza observamos que hay un ciclo de renacimiento. Entonces, en este universo o universo parcial donde vivimos nosotros, en el cual hay de continuo desorden o una pugna, una lucha, una complementariedad entre orden y desorden, entre entropía y orden, la información juega un papel muy importante. Entonces, citando a Dutheil, sobre la información tenemos lo siguiente, cito: en efecto, la búsqueda de información para ordenar el universo está en el origen del método científico, pero no es menos cierta para la segunda vía de acceso a lo real, la vía llamada irracional, que se funda en la exaltación de los estados de conciencia y de las sensaciones. Bien, Garnier-Mallet también habla de la necesidad de proveernos de información adecuada, información que provenga de nuestro doble, en ese intercambio de cuerpos energéticos. Entonces tenemos un esquema, siguiendo a Garnier-Mallet, de información-energía, que nos permite, guión me refiero al signo ortográfico, ¿vale? Información es, digamos, un equivalente de energía. Hay un intercambio de cuerpos energéticos y en ese intercambio pues recibimos información, que es una forma de energía que necesitamos pues para vivir. Información y energía que se manifiestan en forma de, de instintos o de instrucciones que tiene que recibir nuestro cuerpo para sanarnos, para mejorarnos, etc. Entonces esa información-energía nos permite restablecer nuestro organismo, nuestra psique, también mejorar nuestras vidas en sus diversos aspectos, en el social, en el familiar, en el financiero, en el laboral, etcétera, etcétera. Garnier-Mallet también dice que en esa búsqueda de información hay personas que se meten en cierto estado de conciencia modificada, por decir así. Y en esto Garnier-Mallet pone en su libro, en el primer libro, Cambia tu futuro por las aperturas temporales, el ejemplo de Edgar Cayce, llamado también el profeta durmiente, que se metía él mismo en una especie de estados de trance, soñolientos, por eso le llamaban el profeta durmiente, y en ese estado semidormido, supuestamente era capaz de captar informaciones deseables o que necesitaba para ayudar a otras personas. Por ejemplo, para saber el paradero de soldados desaparecidos, dónde estaban esos soldados, ¿de acuerdo? Esto en relación a lo que he citado antes de esa segunda vía de acceso a lo real, la vía llamada irracional para ir a buscar información, para ir a buscar energía. Bien, en este asunto de personas con supuestos dones o poderes especiales considerados pseudocientíficos y falsos desde la ciencia oficial, podemos citar algo más de lo que dice Dutheil, y es lo siguiente, cito: la realidad científica procede esencialmente por análisis, es decir, etimológicamente por la disolución, la separación, la destrucción de los diversos elementos de lo real, lo cual es artificial. Por el contrario, la vía mística capta lo real en su totalidad, sin destruir ni separar, por una especie de síntesis. Remarco esta palabra, síntesis, y aquí termino la citación.
Síntesis es una palabra que usa muy a menudo Garnier-Mallet ligado a esa noción de la intuición. La intuición significa pasar de la complejidad a la sencillez, del trabajoso argumento a la rápida conclusión. Esto en contraste y contraposición con el análisis y el intelectualismo. Él dice esto: para sobrevivir en una situación crítica, urgente o simplemente para dar un par de pasos, estoy aquí sentado, si ahora me levanto y quiero dar un par de pasos, necesito síntesis, no análisis, no tengo que ponerme a pensar cómo camino, es un instinto en mí, más instinto que racionalización. Y decir esto no es necesariamente ir en contra de pensar con método, es más, para vivir bien hay que controlar el pensamiento. Más sobre este tema de la intuición, Régis Dutheil nos habla de Carl Jung, particularmente sobre la conciencia en las situaciones de sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad según Carl Jung? Bien, en un artículo del periódico español La Vanguardia, titulado Sincronicidades, meras casualidades o una señal de que vas por el camino correcto, y nos dice esto: para Jung, las sincronicidades son acontecimientos conectados los unos con los otros, no a través de la ley causa-efecto, sino a través de lo que se conocía como simpatías. En la sincronicidad se da una coincidencia entre una realidad interior, subjetiva, y una realidad externa, objetiva, en la que los acontecimientos se vinculan a través del sentido que nosotros les damos. Más adelante en el mismo artículo, Carmona dice esto, cito: las sincronías suceden más a menudo en periodos de transición, de cuestionamiento personal o de crisis vital. ¿Vale? Y ahora vamos a comentarlo con algo que dice Garnier-Mallet en su primer libro, Cambia tu futuro, por las aperturas temporales, donde pone, varios ejemplos de sincronicidad. En concreto, en el apartado Una experiencia saludable, en el capítulo 3.2, allí Garnier-Mallet explica el caso de una chica que tenía una enfermedad física grave, también estaba deprimida, estaba mentalmente fatal y pensaba en el suicidio. Y a la mañana siguiente, mirando la tele, como por casualidad, por sincronicidad, vio unas imágenes en pantalla que decían literalmente que el suicidio no es la solución. Y eso sirvió, de cambio de actitud, ¿no? De olvidarse de esa solución trágica. Vale, eso sería un ejemplo de sincronicidad, y dentro del libro de Garnier-Mallet, creo que hay varios más. Bien, con este tema de las sincronicidades, tanto Régis Dutheil como Garnier-Mallet cuestionan la naturaleza del tiempo o del espacio-tiempo ordinario, clásico, oficialmente establecido. En particular, la hipótesis de Dutheil es esta: si la conciencia interviene en la determinación de la realidad, como parece que se ha demostrado como mínimo en esos experimentos a escala cuántica o microscópica con los fotones, etc., podemos suponer que la conciencia tiene cierta realidad material, que con la conciencia podemos tocar de alguna manera la materia. Dutheil argumenta que la conciencia es la única localización posible de las sensaciones y que el cerebro no es un punto final para experimentar una sensación, sino que el cerebro es un punto intermedio. Somos seres humanos, pero no somos el cerebro. Nuestro ser no se reduce al cerebro ni tampoco a una red neuronal. El sustrato primario y último de nuestro ser es la conciencia. Lo que nos constituye verdaderamente como seres humanos es, en primer y en último término, la conciencia. Cito a Dutheil en otro pasaje de su libro, dice lo siguiente: desde siempre, la tradición oculta o esotérica ha afirmado la existencia de un yo superior, de un yo total, del que la personalidad que conocemos sería solo un reflejo muy tenue y muy disminuido. Algunos ocultistas creen que en un principio el hombre era un dios, pero que habiendo inventado un juego, entró de tal manera en ese juego que olvidó totalmente lo que era. Bien, habiendo citado eso, vamos a recordar aquí, por si acaso, que Régis Dutheil fue un doctor en física y que realizaba investigación científica y que publicó trabajos académicos. Por lo tanto, Dutheil tiene un currículo respetable y admirable, aunque en ese punto de su libro y en otros haga referencia
al esoterismo, porque lo mismo hace Garnier Mallet. Aquí volvemos a ver otro punto importante de conexión entre ambos. Ambos nos dicen que nosotros, los seres humanos, de alguna manera sufrimos cierta amnesia. Estamos metidos en una situación desdichada de vida mortal, por culpa de nuestra temeridad. Bien, pues hasta aquí llega este recorrido de la obra de Régis Dutheil, El hombre superluminoso, poniendo a su autor y al mismo libro en conexión y paralelismo con Garnier Mallet y su teoría del desdoblamiento del tiempo. Vamos a continuar en este segundo vídeo reseña de esta serie sobre Régis Dutheil, físico francés, quien en su primer libro, El hombre superluminoso, presenta elementos muy coincidentes con los de Garnier Mallet en su teoría del desdoblamiento del tiempo, entre los cuales, para destacar, los siguientes: la existencia de una conciencia humana, o espíritu o alma humana, la cual está bilocalizada, una parte de nosotros y otra parte superior de esa conciencia ubicada en un universo llamado por él universo superluminoso. Y tal conciencia humana tiene una composición material, de materia muy sutil. Es capaz de alcanzar velocidades superiores a las de la luz, con lo cual puede cambiar de espacio-tiempo y llegar así a ese universo llamado superluminoso. Universo en el cual el tiempo convencional, como lo conocemos nosotros, desaparece, y ahí el pasado, el presente y el futuro se funden y se encuentran a la vez. Y es así que toda la información aparece allí disponible. Siguiendo con esa reseña, Dutheil menciona al premio Nobel John Eccles, un neurofisiólogo, quien llegó a la conclusión de que el cerebro es una especie de máquina orgánica, una máquina muy sofisticada que puede ser operada, accionada, puesta en marcha por un sujeto, y ese sujeto es la conciencia humana. Bien, en este punto podemos añadir aquello de que Garnier Mallet utiliza el término cuerpo energético. Entonces tenemos ese contraste y podemos decir equivalencia entre la conciencia de la que habla Dutheil y ese cuerpo energético al cual se refiere Garnier Mallet. Entonces Dutheil habla de algunos modelos físicos de conciencia, modelos que tratan de explicar de qué material está hecha esa conciencia. Cada uno aporta su teoría sobre esa composición material del alma o espíritu o conciencia humana. Unos dicen que está hecho de mindones, otros que de neutrinos especiales, etc. Bueno, no hay problema. Cada cual da su opinión de composición de ese alma y en todo caso validan su existencia. Entonces Dutheil presenta su propio modelo de conciencia. Él habla primero del dogma de la velocidad de la luz. Ese dogma imperaba en la ciencia desde Einstein, no poder superar ese valor de 300.000 km por segundo. Esa es la barrera de la luz. Pero a partir de mediados del siglo pasado se empezó a cuestionar seriamente esa barrera de la luz. Dutheil creía que era posible superarla y desde 1972 Dutheil intentó elaborar matemáticamente una teoría de la relatividad que diera cuenta de esas partículas atómicas que pudieran alcanzar velocidades superlumínicas. Este planteamiento de cuerpos o partículas atómicas que van más rápido que la luz implica que existe otro espacio-tiempo diferente, adyacente y complementario al nuestro. Bien, Dutheil va exponiendo su modelo de universo subluminoso y universo superluminoso, acompañado de ilustraciones y formulación matemática. En esa noción de universo superluminoso dice que, ya lo hemos dicho antes, se viviría al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, es decir, una instantaneidad total de los elementos que constituyen una vida humana. En este sentido podemos decir que el tiempo desaparecería de alguna manera. Y aquí Dutheil menciona a Buda, el iluminado, ¿no? Siddhartha Gautama, transformado pues en esa mejor versión de sí mismo. Buda dijo de algún modo que el tiempo es una ilusión. Para quien alcanza el estado místico, el tiempo se esfuma, desaparece. Bien, hasta aquí hagamos un resumen o plano de situación sobre lo que dice Dutheil. Hace esa presentación de
hasta 3 universos coexistentes, que son los siguientes. Uno es nuestro universo subluminoso, donde no alcanzamos la velocidad de la luz, donde estamos limitados, donde nuestro cerebro hace de filtro de una manera limitada hasta desordenada, imperfecta. En el universo subluminoso el desorden y el caos están siempre presentes. Sin embargo, hay margen para el orden. Luego está el universo luminoso, el de la barrera de la velocidad de la luz, que hace de frontera entre ambos universos, subluminoso y superluminoso. El tercer universo hipotético es el superluminoso, al cual pertenece la conciencia o espíritu humano. En ese universo hemos dicho que pasado, presente y futuro se funden y toda la información está a nuestro alcance. Por otro lado, tenemos ese universo del cual habla Garnier Mallet, donde pasado, presente y futuro coexisten y se complementan, siguiendo el mecanismo de desdoblamiento. En este punto de Garnier Mallet podemos añadir lo siguiente. Él dice que en el pasado se encuentra nuestro doble, que es el guardián de nuestra memoria, y que nosotros estamos en el presente y debemos hacerle de puente o de pasarela para que él pueda ir al futuro, donde hay información que él debe seleccionar, información para aportarnos soluciones y evitarnos problemas en nuestra vida terrenal. Y en esa búsqueda y transmisión de información, como dijimos, interviene el cuerpo energético o alma o conciencia, como se prefiera. Un cuerpo energético que se traslada, que va y viene a velocidad superlumínica, superior a la luz. Luego Dutheil declara que cuando tenemos una sensación hay un espacio o brevísimo lapso de tiempo entre la señal eléctrica que se genera en nuestro cerebro y la sensación consciente que tenemos como sujetos. Él dice que la sensación se elabora en ese espacio superluminoso, o sea, en otro espacio-tiempo con velocidades superiores a las de la luz. En esto hay coincidencia también con lo que dice Garnier Mallet, que ha referido a menudo esos experimentos de laboratorio en los cuales la persona que realiza un movimiento, por ejemplo levantar la mano, recibe una señal eléctrica en su cerebro décimas de segundo antes de querer realizar voluntariamente ese movimiento. ¿Quién me ha dado esa señal para mover mi brazo? ¿He querido yo voluntariamente realizar ese movimiento de mi brazo? ¿Me he dado yo mismo la señal o quién me la ha dado? Bien, vamos a recapitular, bien recapitulado, lo que dice Dutheil. Nos dice que el cuerpo es una máquina orgánica y que el cerebro es una especie de filtro, un decodificador. Y nosotros no somos el cerebro, somos la conciencia. Y el cerebro, en calidad de filtro o decodificador, debido a su estrechez o calidad limitada, por decir así, tiene fuera de su alcance muchísima información. Información que, sin embargo, se encuentra disponible en estado total en ese universo superlumínico, de donde procede originalmente la conciencia. Y en ese universo no hay entropía, es decir, no hay desorden ni caos, hay orden y perfección. Entonces la información del universo superlumínico nos llega en cuentagotas, por ese filtro que es nuestro cerebro. Pero el cerebro depende en último término de la conciencia, pues somos más que nada conciencia. Lo que ocurre es que andamos por este planeta llamado planeta sublumínico, metidos en una especie de dinámica temporal ordinaria, jugando a ser monos evolucionados. Entonces, el universo superluminoso del cual habla Dutheil lo podemos identificar con la morada de la conciencia total, y nuestro universo subluminoso, es una proyección holográfica, una película, un reflejo de ese otro universo esencial y primordial. Y aquí, donde estamos, carecemos de cierta información, nos falta cierta información, y por eso hay desorden y muerte. Estamos sometidos a lo que se llama en física degradación entrópica y estamos vinculados con un tiempo ordinario que pasa de nacimiento a muerte terrenal. Dutheil dice también que en el universo superluminoso se encuentran todos nuestros acontecimientos en forma instantánea, desde el nacimiento hasta la muerte, y el conjunto o suma de esas informaciones sobre mi vida, sobre la tuya, sobre la suya, sobre la de todos, todas nuestras vidas, todas las que fueron y todas las que van a ser, todas forman la conciencia total. Entonces cada uno de nosotros cobija dentro de sí un parcial de esa conciencia universal o conciencia total. Garnier Mallet explica, para conocer a Dios habría que conocer a esos millardos y millardos de criaturas que pueblan el universo, que es tan vasto, lleno de planetas con vida potencial.
Faltaba decir, que ya lo habíamos dicho mucho antes, que Dutheil también nos habla de que nosotros, al ser conciencia, tenemos dos partes contrapuestas y complementarias. Una, esa conciencia subluminosa, aquí encarnada, metida en un cuerpo humano en la Tierra, y otra conciencia que está en ese universo superluminoso, una conciencia superior, y de alguna manera hay comunicación entre ambas, sobre todo cuando se produce la muerte física, que la conciencia parcial parte del cuerpo grueso, el cuerpo material, subluminoso, y se va en busca de esa conciencia superior, de la cual proviene. Desde luego, todo esto guarda puntos clave, puntos coincidentes entre ambos autores, entre Dutheil y Garnier-Mallet. Garnier-Mallet, ya lo sabemos, nos habla del doble, dice que cada uno lo tenemos y que está en otro tiempo, en un lugar de inmortalidad, y que nosotros pues estamos aquí, debemos morir como mortales, dejar este cuerpo grueso y reunirnos con él. Bien, pues hasta aquí hemos señalado la primera parte del libro de Dutheil, El hombre superluminoso. En la segunda parte del libro, Dutheil vuelve a mencionar a los griegos, para quienes la realidad terrestre es solo el reflejo de un mundo fundamental, tomando aquí a Platón como autor principal. Y así nuestra realidad es una copia imperfecta del mundo de las ideas, y el alma humana proviene de allí, de ese mundo ideal, pero está encarcelada en un cuerpo y solo se libra de él tras la muerte. Vamos a citar a Dutheil, que dice lo siguiente, cito: reencarnacionista como Pitágoras, Platón considera cada nueva encarnación como el castigo por una mala elección. Esta concepción está muy cerca de la enseñanza difundida por la religión hindú, que, recordémoslo, es la más antigua del mundo conocido, puesto que se remonta al cuarto milenio antes de nuestra era. Desgraciadamente, Platón no creyó tener que cambiar, en consecuencia, su descripción del más allá, tal vez para no chocar con sus oyentes y lectores. Dutheil se refiere luego a otras religiones y creencias post-mortem, por ejemplo el budismo con su libro de los muertos o Bardo Thodol, en el cual se dice que el difunto, al morir, deja su cuerpo mortal y percibe entonces su cuerpo luminoso, con el cual se puede mover instantáneamente y puede cruzar estructuras sólidas. Pues bien, esto también es coincidente con lo que nos cuenta Garnier-Mallet sobre el cuerpo energético, la decorporación, las experiencias cercanas a la muerte, etc. Luego Dutheil nos habla del apóstol San Pablo, personaje clave del cristianismo primitivo, quien en el año 50 después de Cristo, claro, en su primera carta a los Corintios habla de la existencia de un cuerpo espiritual y de una resurrección inmediata relacionada con ese cuerpo espiritual. Entonces Dutheil sigue con Orígenes, un pensador cristiano que vivió entre el siglo II-III después de Cristo, el cual hablaba de la preexistencia de los espíritus y su encarnación. Aunque la Iglesia cristiana oficial de ese tiempo condenó las ideas de Orígenes allá por los siglos IV-V y además trató de debilitar ese mensaje de Pablo sobre la existencia del cuerpo espiritual y de la resurrección vinculada a ese mismo cuerpo espiritual. Bien, en este punto vemos otra coincidencia entre Dutheil y Garnier-Mallet, pues ambos notan el cambio que se produce con la fijación de los dogmas cristianos. Se empobrece el mensaje acerca del cuerpo espiritual o superluminoso, si seguimos a Dutheil, y se entierra la existencia del doble, si seguimos a Garnier-Mallet. Ambos coinciden. Dicho todo esto, Dutheil entra con el estudio de las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Cita a varios pioneros, gente que estudió este tema, por ejemplo, la psiquiatra estadounidense Elizabeth Kubler-Ross, a finales de los años 60, aunque estos estudios iniciales provocaron mucho escándalo entre la comunidad científica, pues no se toleraba hablar de eso, era tabú, supuestamente anticientífico, etc. Dutheil nombra sobre todo al doctor en medicina y filósofo Raymond Moody, estadounidense también, quien se tomó muy en serio esto de las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, Raymond Moody también ha sido referido muy a menudo por Garnier-Mallet, por ejemplo en su libro Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Y como denominadores comunes de esas llamadas experiencias cercanas a la muerte, tenemos lo siguiente que recoge Dutheil de esos estudios. Como punto número 1, la incomunicabilidad. El sujeto que muere, que clínicamente ha sido declarado muerto,
sale de su cuerpo grueso, cuerpo físico, y percibe desde fuera a ese cuerpo, ve y oye, pero no le ven ni le oyen. Y la realidad que percibe después, al regresar a su cuerpo, pues no es capaz de explicarla satisfactoriamente, porque se sale de la comprensión y de la descripción ordinarias, pues está fuera del espacio-tiempo ordinario, o terrenal o subluminoso. El segundo punto es que el sujeto escucha el veredicto de su muerte clínica por parte de los doctores o quien le atienda allí. Como tercer punto, el sujeto experimenta una sensación de paz y de calma. Esto es de alguna manera razonable porque la conciencia se libera del lastre que supone el cuerpo terrenal. La conciencia deja de recibir las influencias dolorosas, las sensaciones vinculadas a la vida terrestre. El cuarto punto es el llamado túnel oscuro. El sujeto transita por él. Vamos a citar, para comprenderlo, un testimonio que toma Dutheil en su mismo libro, alguien que vivió una muerte clínica. Dice esto: tenía la impresión de que estaba, puntos suspensivos, era como si flotase, como si estuviera dentro y, lo creáis o no, el color es, puntos suspensivos, no hay color, es como la oscuridad. Esta oscuridad estaba vacía. Sí, esto es, el espacio. Simplemente la nada, pero una nada con una existencia. Es como tratar de describir el final del universo. Termino la citación. Dutheil dice al respecto que eso podría ser un agujero negro. Por cierto que aquí vemos otra coincidencia con Garnier Mallet, pues él también menciona que los agujeros negros son portales entre mundos para cruzar de un espacio-tiempo a otro. Punto número 5. La presencia de otros sujetos que son amigos o familiares fallecidos. Están allí junto al sujeto que acaba de morirse, ¿no? Literalmente. Le dan su apoyo y, bueno, le reconfortan, etc. Punto número 6. La presencia de un ser de luz del cual emana un amor completo y al cual ejerce hacia el sujeto una poderosa atracción. Y el sujeto quiere quedarse con él y, por lo general, no volver a la tierra ni al cuerpo grueso. Hay que decir también que ese ser de luz, para Dutheil, él lo identifica con la conciencia superluminosa del sujeto. Garnier Mallet, parecidamente, dice que ese ser de luz es el doble. Punto número 7. El balance de la vida. El sujeto percibe toda su vida en un instante. Es una revisión rápida pero completa. Él solo, allí, reconoce lo que hizo bien y lo que no hizo bien. Punto número 8. La frontera entre el universo subluminoso y el superluminoso, como dice Dutheil. El sujeto se vislumbra en un paisaje, hay allí un río, una barrera, una niebla, un elemento que ejerce de frontera entre ambos mundos y que una vez superada ya no hay punto de retorno. Entonces allí el sujeto debe regresar a su cuerpo grueso, deja a ese ser de luz por el momento porque todavía no ha llegado su hora. Dijimos que en ese universo superlumínico la noción común de tiempo se esfuma, desaparece. El pasado, el presente y el futuro como que se funden. Se vive o se ve todo de manera instantánea. Toda la información está disponible. Hemos descrito esa revisión de vida que hacen los fallecidos, una recapitulación velocísima de sus vidas. La ven con todo lujo de detalles. Y también, faltaba añadirlo, hay para la conciencia un acceso a la información futura, obviamente. Dutheil recoge el testimonio de una mujer quien dijo que en ese trance de muerte pudo ver quién sería en el futuro su marido, con el que tendría 2 hijos, y así fue. Luego, al cabo de un tiempo, después de regresar y salir de esa situación de muerte clínica. Añadamos algo más, algo que recoge Dutheil sobre las experiencias cercanas a la muerte. Dice que todos aquellos que regresan de una experiencia cercana a la muerte han insistido en la importancia del conocimiento. Veamos. Han regresado con una información muy valiosa, algo que se ha olvidado, algo que se ha enterrado bajo capas y capas de estupidez deliberada o de egoísmo o de malas intenciones, de malos actos, etc. o todo junto. Vale, pero ¿a qué forma de conocimiento nos referimos aquí? Vamos a mencionar otra vez a Platón, quien asocia el conocimiento al hombre bueno y la ignorancia asociada al hombre malo, así de manera simple. Quien tiene conocimiento, quien lo busca, quien se preocupa por ello, se hace bueno o recupera la bondad perdida, la virtud,
y quien se mantiene en la ignorancia y no quiere salir de ella, se mantiene en la maldad, en los vicios. Entonces, no estamos hablando aquí de un conocimiento enciclopédico o algo parecido, sino al conocimiento de la esencia de nuestro ser y a la relación que tenemos como seres humanos y como seres esenciales respecto a nuestros semejantes, familiares, amigos, vecinos, paisanos, etc. Luego Dutheil introduce el tema del sueño, lo de irse a dormir. Distingue el sueño normal del sueño paradójico o sueño paradoxal, algo parecido a lo que dice Garnier-Mallet. Dutheil explica que en el sueño paradoxal el cerebro va a toda máquina, se demuestra una mayor actividad cerebral. Estamos hablando de la llamada fase REM, en inglés, por el movimiento rápido de ojos bajo los párpados. Lo cual es paradójico, así es, pues se supone que estamos dormidos y no pensamos deliberadamente. Dutheil, como biofísico, describe la fisiología que se presenta con el sueño paradójico. Dice lo siguiente, que cito: 5 o 6 veces durante la noche el hombre pasa por esta fase paradójica. Si se le impide soñar a un sujeto, privándole de su fase paradójica, aunque dejándole el sueño normal, cae enfermo rápidamente y se hunde en una grave neurosis o psicosis que puede llevarlo a la muerte. Por el contrario, si se le deja solamente el sueño paradójico, privándole del sueño ortodoxo, el sujeto se mantiene en buena salud. Termino la citación. Esto mismo lo dice Garnier-Mallet, la importancia del sueño para mantener o lograr un estado óptimo de salud. Garnier-Mallet lo dice muy a menudo: para vivir bien, vivamos acostados. Garnier-Mallet concretará más en su tema diciendo que en el sueño paradójico hay un intercambio de información muy importante con nuestro doble, que es quien nos aporta la información necesaria para restablecer nuestro cuerpo y nuestra mente y dotarnos de instintos saludables. Por su parte, Dutheil explica la función del sueño paradoxal, que se asemeja mucho a lo que dice Garnier-Mallet, aunque Dutheil lo expresa en otros términos. Cito una parte de su discurso. Dice Dutheil, cito: como la conciencia total encierra en sí las informaciones y la memoria del individuo, es posible que, periódicamente, durante el sueño, produzca hologramas de un segundo tipo, más pálidos e inconsistentes que los hologramas que constituyen la realidad cotidiana. Termino la citación. Con lo que hemos dicho, por conciencia total debemos entender esa parte nuestra de conciencia superior, primigenia, que se encuentra en el llamado universo superluminoso, en términos de Dutheil. Y por hologramas debemos entender imágenes, una especie de proyecciones, información que es captada o recibida por nuestra conciencia inferior, conciencia subluminosa, que está delimitada por el cerebro en calidad de filtro de la realidad y la información. Entonces, como dice Dutheil, esa información se presenta en nuestro recuerdo de manera tenue, difusa, pálida, borrosa, pero que es necesaria para mantenernos con vida y para no caer, en enfermedades graves. Dutheil también usa la etimología de los griegos. Según la mitología griega, el sueño, hipnos, es el hermano menor de la muerte, tánatos. Las conclusiones de la física moderna parecen darle la razón, pues cuando soñamos, digamos que penetramos en la antecámara de la muerte, y como dice Garnier-Mallet, el sueño es una pequeña muerte. Aquí podemos añadir algo más de Garnier-Mallet. Nos dice que cuando dormimos, cuando soñamos, nos hemos ido con nuestro cuerpo energético a otro espacio-tiempo, a otros mundos si se quiere, a buscar o a tomar información, y entonces, de regreso, a la vuelta, se genera un problema de recuerdo de esa experiencia, que resulta endeble por lo general o no se recuerda. Esta es la naturaleza de los sueños. Citando otra vez a Dutheil, dice así: nuestro universo no es sino un reflejo holográfico de esa realidad, aunque deformada, modificada, empobrecida, como puede serlo el forro de un abrigo con relación a su lado derecho. Nosotros mismos somos hologramas. Termino la citación. Pues así es, Dutheil parece decir que somos copias de un mundo ideal, a la manera platónica, o que somos proyecciones de película, a la manera holográfica, una especie de dibujos animados más reales. Garnier-Mallet, por su parte, nos dice algo parecido. Dice que somos la copia carbón de nuestro doble. Digamos aquí también sobre Garnier-Mallet, en contraste con esa idea de búsqueda del conocimiento de la que también nos habla Dutheil,
Garnier Mallet nos dirá que nuestra vida tiene como objetivo principal limpiarnos de malos potenciales. En terminología de Garnier Mallet, con la ayuda de nuestro doble, tenemos que poner orden en nuestra vida y en nuestro porvenir. Y el conocimiento en mayúscula se centra en esto. Y también saber de la existencia de nuestro doble, que somos nosotros mismos. Régis Dutheil habla de la reencarnación. Dentro de esto menciona a Pitágoras y a Platón. Aquí Dutheil recuerda el mito griego de que aparece en el libro La República del mismo Platón. Tal mito nos cuenta que las almas de los difuntos van a un mundo de ultratumba para escoger su próxima vida en función de la calidad de vida que tuvieron. Dutheil añade lo de la noción del karma, extraída del hinduismo, y también nos habla del budismo, destacando aquella idea, objetivo, de despojarse uno mismo del falso yo y poner por delante ese yo esencial, etc. Sin embargo, en este tema de la reencarnación, Dutheil no se fía de las hipnosis realizadas para dar cuenta de las vidas pasadas, pues cree que en esas declaraciones hay mucha mezcla de fantasía. En este punto de la reencarnación como concepto general, Garnier Mallet manifiesta que no hay reencarnación, o por lo menos no la hay como se entiende comúnmente. Así interpreto sus palabras al respecto. O sea, que la vida aquí, en la Tierra, no va exactamente de esto, de venir y revenir a este planeta para solventar nuestro karma y lograr aquel supuesto estado de iluminación, donde se extingue la personalidad mundana y uno se hace uno con el todo. Me reservo decir algo más sobre este punto de la reencarnación, en opinión de Garnier Mallet, para otra ocasión. Bien, pues aquí casi que terminaríamos la reseña con comentarios del primer libro de Régis Dutheil, El hombre superluminoso, que a modo de ensayo para el gran público nos ha mostrado de fondo una teoría científica seria y rigurosa, la cual da cuenta de la naturaleza de la conciencia y su ubicación en el universo. Una suma de conciencias individuales y particulares que pertenece todas ellas a una conciencia total. Así, todos estamos entramados y formamos parte de una misma comunidad de seres. En el apartado de conclusión de su mismo libro, Dutheil dice lo siguiente, cito: en primer lugar, tenemos que señalar que este modelo es un ensayo filosófico fundado en la extrapolación de una teoría puramente física. No se le podría atribuir, al menos en el estado actual de los conocimientos, un valor científico definitivo. Es susceptible de cambios y mejoras. Termino la citación. Bien, esperen todavía porque no hemos terminado. Abro un último apartado. Vamos a hablar un poco de su segundo libro, titulado La medicina superluminosa, bien relacionado con su primer libro, El hombre superluminoso. Recordemos una vez más que Régis Dutheil era físico y biofísico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Poitiers, en Francia. En este segundo libro, Dutheil se centra más en la relación entre la conciencia y los procesos de enfermedad y sanación. Al decir conciencia, usen, si prefieren, el término mente, alma o espíritu. Ya dijimos antes que Dutheil distingue en el ser humano una conciencia subluminosa, que es decir, terrenal, parcial, imperfecta, aquí en la Tierra, terrestre, y, por otra parte, complementaria, una conciencia superluminosa, que es la parte de conciencia perfecta, superior, y que está en ese llamado universo superluminoso. Dutheil, en calidad de físico y biofísico, nos explica que en una enfermedad siempre hay un componente somático, corporal, y también un componente mental. Dicho de otro modo, la enfermedad es una plasmación y un indicio de un desorden o trauma de la conciencia inferior. En este sentido, Dutheil hace una breve exposición o recorrido histórico sobre la noción de enfermedad, empezando por las sociedades primitivas, en las cuales la enfermedad era, o es todavía, considerada una posesión que sufre el sujeto. Es decir, el sujeto está sometido a las malas influencias de espíritus malvados, si se quiere decir. Esto, así dicho, de pronto puede sonar a soberana estupidez, algo antimédico, pseudocientífico, de fantasía. Pero vamos a argumentarlo siguiendo a Dutheil y siguiendo también a Garnier Mallet. Dutheil añade que en la curación primitiva hay dos vías de intervención para el sanador. Una, en la que el sanador tiene que ayudar al enfermo a recuperar su alma perdida, y la otra, en la que el sanador tiene que cazar a esos espíritus malvados que perturban el alma del enfermo. ¿Cómo entender todo esto?
Tomemos lo que dice Garnier Mallet en su libro Cambia tu futuro por las aperturas temporales, en concreto en el capítulo 2.12, titulado Parasitaje individual o colectivo, estrés y terapia. Ahí Garnier Mallet nos habla del proceso de enfermedad y de sanación, y utiliza esos términos, parasitaje y posesión. Esto con relación a la realidad de los cuerpos energéticos, capaces de desplazarse como materia ondulatoria o muy sutil, cuerpos energéticos que son la contraparte de un cuerpo grueso, de carne y hueso. Todos tenemos a la vez un cuerpo grueso, con extremidades, cabeza, brazos, etc., y un cuerpo energético superpuesto. Tenemos en nosotros esa dualidad corporal. Y este cuerpo energético puede desplazarse entre mundos a velocidad superluminosa, más rápida que la luz, sobre todo durante el sueño paradoxal, lo dijimos antes. Y de este modo puede solaparse a otro cuerpo grueso de carne y hueso para obtener de él información, para intercambiar información que puede ser negativa para el individuo y que puede llevarle a enfermar. Es más, Garnier Mallet nos recuerda la labor sanadora de los llamados terapeutas, esos curanderos o sanadores del mundo antiguo, contemporáneos de Jesucristo. Así se llamaban, terapeutas, quienes eran capaces de solucionar casos de parasitaje y de posesión, restableciendo así la salud de la persona enferma. Luego Dutheil da una descripción física del alma, o cuerpo sutil, o cuerpo energético en términos de Garnier Mallet. Dutheil menta a Harold Saxton Burr, un profesor de anatomía de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, quien habla del campo vital o campo electromagnético que recubre a un ser vivo. Y este campo magnético o campo vital no es necesariamente generado por los órganos del cuerpo, pues incluso existe en el óvulo no fecundado. También Dutheil menta a Rupert Sheldrake y su teoría de campos morfológicos. Dutheil hace referencia a otros investigadores de medicina que estudiaron el poder de regeneración de animales como la salamandra. Este animal, cuando sufre una amputación, regenera sus partes mediante una notable actividad electromagnética. Más en resumen, Dutheil hace un repaso de líneas de investigación sobre ese cuerpo eléctrico, así lo llama él simplemente. Por su parte, Garnier Mallet habla de cuerpo energético. Ambos, Dutheil y Garnier Mallet, coinciden también en que ese cuerpo sutil, cuerpo eléctrico o cuerpo energético, se encuentra fijado al cuerpo grueso por medio de los llamados chakras o puntos energéticos del cuerpo grueso. Otros puntos de coincidencia entre Dutheil y Garnier Mallet son los siguientes. Ambos dicen que el agua es un soporte de información. Dutheil, igual que Garnier Mallet, dice que el agua tiene memoria. Ya sabemos que nuestro cuerpo grueso es agua en un 70% aproximadamente. Luego también dice Dutheil, como Garnier Mallet, que la observación que hace el doctor o el médico sobre su paciente puede condicionar su estado de salud. Garnier Mallet ha puesto de relieve aquello de los pronósticos catastróficos y la sentencia de esperanzas de vida que dan muchos doctores a sus pacientes, lo cual les crea potenciales negativos, les condicionan. Dutheil nos dice en particular que somos observadores de los demás, aunque sea a nivel cuántico, aunque sea a nivel microscópico el efecto, y de algún modo contribuimos a los hechos que viven los demás. Dutheil dice que emitir información de miedo puede generar enfermedad en otros o en uno mismo. El miedo sostenido y reiterado engendra enfermedad, y esto mismo es lo que dice Garnier Mallet. Dutheil dice que la medicina actual del siglo XX, quizás todavía hoy, se centra demasiado en el aspecto químico. Para Dutheil, la conciencia es el soporte de la información, y de la calidad de la información que recibimos y emitimos dependen la calidad de nuestra vida y de nuestra salud. Y la conciencia es el sujeto que emite y recibe la información. La medicina del futuro, para Dutheil, es aquella que tenga en cuenta tres cosas básicas. 1. La calidad de la información que se emite y se recibe. 2. La realidad del cuerpo eléctrico. Y 3. La realidad de la conciencia superluminosa. Si Garnier Mallet tuviera que decir algo al respecto, creo que él diría lo mismo. Bien, pueden escuchar ese fragmento, lo voy a poner, si saben francés pues mucho mejor. En fait, nous avons ce corps énergétique qui nous sert à aller chercher des informations ailleurs, dans un autre temps. Oui. Et pour changer de temps, nous avons une autre loi, qui est la loi de Langevin, à savoir que si vous avez des vitesses superlumineuses ou lumineuses, vous changez de temps. C'est-à-dire vous ne vieillissez pas aussi vite
ou aussi lentement que ceux qui restent sur Terre dans leur corps. C'est un petit peu ce que nous explique Régis Dutheil, finalement. Oui, il y a du bon chez Dutheil. Oui. Il serait là, il dirait des choses complémentaires par rapport à ce qu'on a trouvé depuis. Oui. Pues aquí terminó este montaje sobre Régis Dutheil, un científico que merece ser mucho más conocido, y con ese paralelismo respecto a Jean-Pierre Garnier-Mallet, que también merece ser más conocido, en mi opinión, porque ambos nos aportan un conocimiento esencial sobre quiénes somos, y es que conocerse a uno mismo es el conocimiento más valioso que existe.